Bueno, buenas tardes a todos. Parece que se nos ha desconectado Claudia, que es la presidenta de la específica, pero mientras Claudia se vuelve a reconectar, les vamos a contar cómo va a ser esta capacitación. Esta capacitación lo que vamos a realizar es, como acordamos con el municipio y entidades medias, poder chequear el protocolo actual para poder trabajar en establecimientos gastronómicos y afines. De eso se va a tratar entonces esta capacitación. También recordarles que aquellos que necesiten certificado van a poder utilizar, o sea, pasar por la cámara para poder retirar entonces la certificación. Decirles también que el protocolo está en la web, que es www.cámaradesanrafael.com.ar, para aquellos que quieran descargarlo, y obviamente también está en las redes de gobierno, ¿sí? Claudia, te doy la palabra entonces para que des la bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la verdad que una alegría que haya tanta gente en esta sala. Soy Claudia Almando, presidenta de la específica de turismo de la Cámara de Comercio, y quiero agradecerles su presencia hoy aquí. Demuestra el compromiso personal y comercial de cuidarnos entre todos. Bueno, debemos cuidar al cliente interno, porque ese es el más próximo, chicos. Hoy necesitamos generar confianza en cada uno de los eslabones de la cadena de servicios y proveedores. Eso realmente es fundamental. Tenemos que estar atentos como equipo en el proceso. Esta es nuestra realidad. Generemos empatía, generemos comunicación, busquemos herramientas de contención. Esta capacitación es una herramienta. La específica de turismo y su mesa gastronómica es una herramienta. Las cámaras son una herramienta. Es un momento ideal para identificar a aquellos que están dentro de la cadena de servicios, para sumarse y ser parte de este gran compromiso. Porque la verdad que gracias a la responsabilidad de acatamiento de esta cuarentena y a todas las medidas tomadas, San Rafael no tuvo casos de coronavirus. Y con la apertura debemos ser conscientes que la responsabilidad será nuestra, y no es algo menor. El sector gastronómico es una de las patas fundamentales del turismo, y debemos trabajar todos los sanrafaelinos para brindar un producto seguro, y así brindar un San Rafael seguro para nosotros, para nuestras familias y para quienes nos visitan. Decirles que el primero que se beneficia realmente es el destino. ¿Me están escuchando? ¿Ana? ¿Sí? Ok, ¿sí? Perdón, pensé que había cortado. Bueno, ¿por dónde íbamos? Perdón. Quiero contarles también brevemente cómo está compuesta nuestra específica. Está conformada por mesas de trabajo. Tenemos la mesa de turismo rural, que nuclea los emprendimientos rurales, la mesa de turismo cultural, que está compuesta también por asociaciones culturales, y la mesa de no turismo, que está compuesta por las bodegas que reciben turistas en sus instalaciones. Y tenemos, por supuesto, la mesa gastronómica, de la cual son parte muchos de ustedes. Es una mesa muy activa, en la cual en esta pandemia trabajamos con el Festival de Carne a la Masa Online, donde participaron gastronómicos, casas de comidas, resto, panaderías, heladerías y bodegas de la mesa de no turismo, y la idea fue traccionar la venta, y fue una acción muy positiva. Desde la Cámara se realizaron todas las gráficas, es decir, estuvimos acompañando lo que es la difusión. Bueno, de esta manera les di un breve pantallazo de lo que es la Espetur, y los dejo con Ana Paula para que comiencen la capacitación. Bueno, muchísimas gracias. Les comento quién nos acompaña. Tenemos el licenciado en bromatología, Daniel Rabino, que es el jefe del Departamento de Higiene de los Alimentos del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, así que un honor que una autoridad provincial nos esté acompañando en esta capacitación
donde vamos a ir viendo punto por punto y haciendo preguntas que ustedes necesiten respuesta. También nos acompaña Aldo Sarmiento, que es el director de Inspección General de la Municipalidad de San Rafael. Agradezco también a todo el municipio que ha estado trabajando en conjunto con los empresarios. Mónica Roberts, también que es jefa del Departamento de Bromatología, y también nos acompaña Mariano Martín, que es empresario gastronómico y es el presidente de la mesa gastronómica. Vamos a comenzar entonces con este protocolo, vamos a ir leyendo algunos puntos y yo ya tengo algunas preguntas formuladas tanto para Daniel como para Aldo. Si alguien tiene alguna consulta, también puede hacerlo a través del chat, ¿sí? Espero que me están escuchando bien y bueno, y que no sea tan aburrido porque la verdad es que este material por ahí puede ser un poco aburrido, ¿no? Este protocolo general es para las actividades exceptuadas de aislamiento social y preventivo. Todos sabemos que debemos cumplir con el distanciamiento social, la higiene de manos, higiene de tos, o sea que sería toser o estornudar en el pliegue del codo, el uso adecuado del tapabocas. En todas las actividades permitidas, deberá procurarse evitar esperas y filas de público, aún cuando las mismas se desarrollen al aire libre. Recuerden esto, las personas con los siguientes síntomas, como por ejemplo dificultad respiratoria, fiebre, tos seca, dolor muscular, ahogo o dificultad de respiración, dolor de garganta, secreciones mucosas o diarrea, o que hayan viajado también fuera del territorio provincial, no deben realizar ninguna de estas actividades. ¿Por qué remarco esto, que es el inicio del protocolo? Porque primero debemos cuidarnos nosotros como emprendedores, como empleados de un establecimiento gastronómico, y así de esa manera, si nos cuidamos primero nosotros, vamos a cuidar, como dijo Claudia, al cliente interno y también a nuestros clientes. Algo más para tener en cuenta es que los desplazamientos que ustedes realicen a sus lugares de trabajo deben ser de forma independiente, evitando el transporte público, ¿sí? Recuerden que cualquier incumplimiento es causal de sanciones previstas. Vamos a continuar con lo siguiente. Ya hemos hablado sobre algunas generalidades y lo vamos a dividir en ítems, que son el salón, baños, personal, proveedores, cocina, y también vamos a hablar sobre la declaración jurada. Si alguno tiene alguna consulta o duda, puede ir escribiendo entonces en el chat. Vamos a continuar con lo que refiere a el salón gastronómico, ¿sí? Dice así: las presentes disposiciones serán de aplicación obligatoria para todos los comercios relacionados con gastronomía, cualquiera sea su naturaleza. Incluye los que se encuentran ubicados en el interior de paseos o centros comerciales, siempre que los mismos tengan salida directa al exterior o al aire libre. Es muy importante que se debe concurrir exclusivamente con reserva previa, realizada por medios no presenciales. Algunos están usando vía WhatsApp, mail o cualquier otro medio que ustedes vean conveniente. Con excepción de café, heladerías, locales de comidas rápidas, en lo cual no es necesario en estos casos reserva previa. La reserva sirve como comprobante de autorización para circulación de nuestros clientes. A tal efecto, el local debe comunicar por algún medio la confirmación de esta reserva. Hay uno de los puntos que no se va a tener en cuenta, porque era que la reserva debía hacerse por la terminación del DNI. En este caso, con lo que se anunció en el día de ayer, este ítems no se tiene en cuenta, sino que podemos ir a los establecimientos gastronómicos, cualquiera sea la terminación de nuestro DNI. En todos los casos, los establecimientos deben registrar a sus clientes y acompañantes, que luego vamos a ver un poco sobre la declaración jurada. Entonces, estos son algunos de los puntos que tenemos que ir teniendo en cuenta en este protocolo. Recuerden que estas fichas, la cual vamos a mencionar enseguida, debe registrarse y guardarse durante 30 días.
En el protocolo hay algunos puntos que son sugerencias, como por ejemplo evitar la asistencia de personas mayores o aquellas que sean incluidas en los grupos de riesgo. En cuanto a la proximidad, en San Rafael, en nuestro departamento, justamente es en todo el departamento se puede ir a los distintos establecimientos. Esto lo hacemos hincapié, ya que en la mesa gastronómica, desde distintos puntos han estado haciendo este comentario, como es Villa 25 de Mayo, con el grupo de las tortas fritas, y también con algunos colegas de Valle Grande. Quiere decir entonces que la proximidad está referida a nuestro establecimiento. Los horarios de atención, recuerden que es de 7 a 23 horas, y aquí hay alguna pregunta para Aldo. Aldo, ¿nos escuchás? Si podés comentarnos algo más sobre el horario, si hay alguna extensión o algo que pueda sugerirnos. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. En estos momentos, de acuerdo a los dos últimos decretos firmados por el señor gobernador, el horario es de 7 a 23 horas. No ha existido ninguna modificación con respecto. Lo que continúa entonces es que no ha habido ninguna modificación. Con respecto a la capacidad, recuerden que es el 50% de la capacidad del establecimiento. Ahí también me gustaría, Aldo, si podés comentarnos un poco más sobre el distanciamiento y la capacidad de las mesas. Bueno, con respecto a la capacidad del factor ocupacional que figura en el certificado de habilitación, se permite el 50% de la cantidad de personas. Esto estamos hablando referente bajo, dentro del salón. Sobre la vereda se puede mantener cumplimentando todas las medidas necesarias, igual que adentro del salón, que el distanciamiento entre mesa y mesa son de 2 metros, en la cual tiene que quedar entre respaldo y respaldo por lo menos 1 metro de pasada para evitar cualquier problema que tengamos dentro del mismo. La cantidad de personas por mesa son 6. Bien. Gracias, Aldo. Si alguien tiene alguna consulta, creo que es bastante claro, y bueno, agradecemos que esté el director entonces para poder ir sacando estas dudas. Continuamos entonces con el tema del protocolo. También menciona que es obligatorio disponer de recipientes de alcohol o sanitizante, tanto en el ingreso del salón como en las mesas. Y aquí hay algo más que me parece muy importante, que dice que tenemos que exhibir cartelería referida a las principales medidas preventivas. También si nos puedes comentar, Aldo, sobre este tema, que el municipio ha hecho una muy buena campaña. Bueno, sobre este tema tenemos que aclarar y que hemos estado cumplimentando y recorriendo los distintos restaurantes de la zona. Lo más importante de esto es la presencia del alcohol en gel en la entrada, es cierto, como asimismo, una vez que está colocada la mesa, la presencia de un pequeño recipiente que contenga alcohol en la mesa. Eso sería lo más importante hasta ahora, referente a la atención, como se tendrá en cuenta también la colocación de las vajillas una vez que la gente se encuentre en la mesa, y los cubiertos en lo posible colocados dentro de algún tipo de bolsa de nylon o similar que mantenga el menor contacto posible con la gente que van a actuar en ese lugar. Bien. Un detalle a tener en cuenta, hay distintas folleterías que el municipio, como les decía, ha entregado. También en la Cámara pueden acercarse y retirarlo para poder tenerlo en tanto
en el ingreso y en los baños y en los distintos espacios comunes en donde circulan los clientes. Mantener los espacios ventilados, también lo menciona en el protocolo, y vamos a ir continuando con algunos puntos. Dice también no realizar degustación de alimentos y bebidas, se prohíbe la modalidad de buffet y autoservicio, no se podrán habilitar espacios para juegos infantiles. Como decía Aldo, justamente tener en cuenta el tema de la vajilla, reemplazar las servilletas de papel, de tela por servilletas de papel. En este caso es muy importante justamente solamente usar servilletas de papel o también individuales. No compartir utensilios para consumir con otras personas. El personal del establecimiento debe sugerir a los clientes higienizarse las manos antes y después de consumir alimentos. Ahí está el tema que comentaba Aldo, de tener entonces alcohol en gel y sugerirle a nuestros clientes. Se sugiere envolver los cubiertos lavados y desinfectados en bolsas individuales para evitar la contaminación posterior a la sanitización. Y aquí quiero consultarle al licenciado Daniel Rabino si nos puede explicar cómo se realiza la sanitización. Bueno, buenas tardes ante todo, gracias por la invitación. Y si me permitís 2 segunditos, quiero tomarme este pequeño espacio para remarcar un par de recomendaciones que son muy importantes. Sí. La primera es, como ya hemos dicho y han dicho ustedes, esto depende exclusivamente de nosotros para que funcione. ¿Bien? Yo creo que es muy importante remarcar que el hecho de que se vayan habilitando actividades, que se vayan permitiendo un montón de actividades, no nos tiene que llevar a relajarnos en las medidas de precaución que debemos tener. Si realmente se están abriendo actividades y nos permiten participar, es porque la probabilidad siempre está, si no volveríamos exactamente a la vida pre-pandemia que teníamos. Quiere decir que el riesgo siempre existe, no tenemos que bajar la guardia, esto depende exclusivamente de nosotros. Es una cosa que quería remarcar. Y la otra importante es con respecto a las fichas de los clientes. Epidemiológicamente es muy importante tener información de lo que va pasando. ¿Bien? ¿Por qué es importante? Porque puede aparecer un caso y que ese caso progrese en la sociedad va a depender de que lo podamos circunscribir, que lo podamos controlar y que ese entorno que estuvo alrededor de esta persona que descubrimos después que estaba enferma pueda ser controlado. Entonces, las fichas no es una cuestión ni administrativa, ni una cuestión que no tiene otro sentido más que un respaldo epidemiológico por sí. Entonces es muy importante que llenemos esta ficha y que las mantengamos estos 30 días, ¿sí?, custodiadas, porque de eso va a depender muchísimas cosas. Lo podemos mirar desde el lado social y pensar que en nuestra sociedad vamos a poder achicar el círculo, y desde el lado empresarial también podemos tener a nuestros empleados enfermos, ¿sí? Y vamos a tener que terminar cerrando el negocio, no porque haya habido una medida de restricción, sino porque vamos a tener los empleados enfermos y no vamos a poder circunscribir el caso. Dicho esto, perdón que me salió un poquito del tema, pero me parecía importante remarcar. El tema de sanitizar o desinfectar son términos que en este momento de la pandemia son sinónimos. Fuera de la pandemia tienen significados distintos. Lo que tenemos que interpretar cuando digo sanitizar es que voy a usar algo que me va a eliminar la posible contaminación, en este caso del virus, que puedo tener, sea en una mano, sea en una superficie. Entonces el término de sanitizar tiene que ver justamente con esto, es similar a desinfectar. Fuera de la pandemia tienen conceptos distintos, pero en pandemia cada vez que veamos desinfectar o sanitizar tenemos que entender que es justamente el uso de algo que va a eliminar una carga peligrosa, en este caso el virus. Bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir continuando entonces punto por punto y lo que mencionaba Daniel sobre la importancia de tener los datos de los clientes y de los empleados, lo vamos a tomar en un momento, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Una vez que hemos sanitizado, dijimos que
deberíamos se sugiere que los cubiertos y la vajilla también, o el servicio de mesa, se coloque en el momento del ingreso del cliente. Y acá quiero hacer una sugerencia. Muchas veces en los establecimientos gastronómicos tenemos las paneras, las alcusas, que no van a ser sanitizadas o faginadas también, como cuando faginamos cubiertos. Entonces, cubiertos, platos o copas. Entonces, la sugerencia es evitar este tipo de productos en las mesas. Y otra de las sugerencias es que cada mozo tenga su pequeña estación de servicio, para que solamente cada mozo manipule su pimentero, su alcusa, y sea el mozo el que le haga el servicio al cliente. Vamos a continuar. Tender a evitar entonces la minimización e intercambio entre comensales. Esto es un poco complicado, tener que decirle a un cliente que no se pare a saludar a otro amigo que se encuentra en la mesa, o estar circulando por el establecimiento, pero sí tenemos que evitar los salad bar, autoservicios y todo aquello que trata con el movimiento. Ofrecer solución sanitizante en la entrada del establecimiento para garantizar la higiene de manos. Disponer en los espacios comunes dispenser de alcohol en gel o rociadores. Y aquí también te quería preguntar, Daniel, sobre cuál es el porcentaje de disolución que tiene que tener en el caso del alcohol o en el caso de la lavandina o cloro para poder hacer este acto. No, aquí podríamos también tener dos miradas en este tema. Todos que la lavandina es un producto tóxico, un producto complicado de utilizar. Si no, pregúntenle a las mamás cuando salpicamos la ropa con lavandina, cómo se ponen de los pelos todos por esos lunares blancos que le hacemos crecer a la ropa. Más allá de eso, de ser tóxico, es peligroso en realidad el manejo, hay que tener cuidado. Cuando hablamos en estas etapas de que el cliente o la persona necesite desinfectar sus manos y demás, tenemos que centrarlos en el alcohol al 70%. Es la solución ideal, es una solución amigable, si queremos decirlo de alguna manera, sea líquida o sea en gel. Tenemos que tener la seguridad de proveer al cliente un producto que realmente cumpla con estos requisitos. O sea, si pongo alcohol al 70%, tengo que estar seguro que sea alcohol al 70%. Si pongo alcohol en gel, que sea un alcohol en gel de marca, reconocido, aprobado, autorizado, ¿sí? Que me permita dar la tranquilidad de que ese alcohol en gel tiene la concentración que corresponde. El alcohol a 70 es más fácil porque yo lo preparo, ¿sí? A 1 litro de alcohol le saco 300 centímetros cúbicos, le agrego esos 300 centímetros cúbicos de agua y tengo un alcohol al 70%. Hay que tener cuidado con ese tema. El otro tema, el de la lavandina o el hipoclorito de sodio. Aquí tenemos que tener también otro cuidado que es fundamental. Si nosotros empezamos a googlear cuál es la solución que vamos a utilizar, vamos a encontrar 258.000 dosis, ¿sí? ¿Por qué? Y porque depende del país, depende de la utilización del producto, depende para qué lo vamos a utilizar, vamos a encontrar dosis de las más variadas que se les ocurra. Recomendaciones, primero en el uso de la lavandina. Leer el rótulo de la lavandina que estamos comprando. Es de 25 gramos por litro, que lo dicen grande adelante en el rótulo, es de 50 gramos por litro, o 55 o más, las que normalmente vamos a encontrar en los comercios, va a ser de 25 o de 50. Entonces no es lo mismo que yo les diga una tacita de lavandina en 10 litros de agua. Una tacita de qué lavandina en 10 litros de agua. ¿Y una tacita qué medida es? 10 centímetros cúbicos, 20 centímetros cúbicos, 50 centímetros cúbicos. Yo les digo lo que debería ser. 20 centímetros cúbicos de una solución de hipoclorito de sodio lavandina de 25 gramos por litro en 1 litro de agua. Si la lavandina es de 50 gramos por litro, es la mitad. 10 centímetros cúbicos por litro de agua. Esto es pensando en superficies que yo quiera sanitizar. Puede ser una superficie impermeable, puede ser la superficie de trabajo en la cocina, puede ser la barra, pueden ser siempre teniendo la precaución en la preparación y saber que esto mancha
lo que yo apoye ahí. Si voy a limpiar una barra, preferible hacerlo con alcohol o hacerlo con lavandina antes del servicio para que uno no se apoye y se termine destiniendo la ropa. ¿Bien? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Tener en cuenta también que tenemos que evitar en lo posible cobrar a nuestros clientes con dinero en efectivo, y lo ideal sería por medios de pagos electrónicos, ¿sí? Hay una sugerencia acá que es marcar en el suelo del establecimiento con cintas rojas o azules el distanciamiento entre las barras, siempre tener en cuenta que debemos tener 1,50 m entre la barra o el cajero y el cliente. Otra de las sugerencias es tomar la temperatura de los clientes en el ingreso. Esto por ahí es un poco más complicado. Recuerde que son sugerencias. Vamos a continuar. Y el tema siguiente son los baños. Aquí ya Daniel ya nos avanzó con el tema de la limpieza, pero sí quiero remarcar algunos puntos en cuanto a el baño. Dice, deberán contar en todo momento con jabón líquido, sanitizante de manos, alcohol en gel, toallas de papel descartables para la higiene de clientes y del personal. Visibilizar mediante cartelería técnica de higiene de manos y medidas de prevención del COVID. Esto es muy simple, hay en muchos lugares que están este tipo de cartelerías, podemos descargarlos. La limpieza y desinfección se realizará con frecuencia de no superior a 1 hora, llevando el día los registros. Y te voy a pedir también, Daniel, si nos contás qué son las POEs, ¿sí? Y cómo podemos aplicarlo tanto en cocina y baño, y termino con esto. Luego dice que se deben desinfectar pisos, paredes, artefactos y picaportes, y ya comentó entonces cuál sería la disolución adecuada. Entonces, contanos qué son las POEs y cómo las aplicamos tanto en baños como en cocina. Bien. Las POEs son siglas, que son procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. ¿Esto qué significa? Que yo, todas las tareas de limpieza y desinfección, que son 2 tareas, por una parte limpio y después desinfecto, no es todo junto, tienen que tener un procedimiento. Hoy la palabra procedimiento la escuchamos permanentemente. No es otra cosa que tener escrito cómo se deben hacer las cosas. Entonces, un POES para el baño me indicará qué tipo de producto voy a utilizar, en qué concentración lo voy a utilizar, con qué frecuencia lo voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar, si primero hago una limpieza, enjuago y después desinfecto con la solución adecuada para hacerlo, y llevar un registro. Los registros son fundamentales, sobre todo en esta pandemia, para poder darle trazabilidad a las cosas. Quisiera un segundo con el tema de la toma de temperatura, que parece engorroso. Si tomamos la decisión de hacerlo, llevemos un registro. ¿Sí? Es un dato importante decir, miren, los clientes que vinieron, le tomamos la temperatura y estaban todos en condiciones. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema epidemiológico, toda la información que nosotros podamos dar para ayudar a cerrar ese brote es fundamental. Entonces, si tomamos la temperatura, la registramos. Si una persona que tenía una temperatura que nos dejó dudas si era conveniente o no dejarlo pasar, pero en la situación lo dejamos, bueno, dejemos registrado toda esa situación. Volviendo a los POEs. Los POEs son procedimientos que normalmente deberíamos tener en cualquier establecimiento elaborador de alimentos. Esto es prepandemia, no es por la pandemia que ahora tenemos que tener un procedimiento para ver cómo limpio y desinfecto. Esto debería ser siempre así. Y no solo pensando en los sanitarios, sino en las superficies de trabajo, en las mesadas, en los equipos. Un POE me debe decir cómo debo limpiar un equipo, cómo lo debo desarmar, en qué condiciones y demás. Remarcar, para no estirarlo tanto, que las tareas son primero limpiar, enjuagar, después desinfectar y enjuagar. ¿Por qué primero? Porque todos, absolutamente todos los productos desinfectantes pierden eficacia con la materia orgánica, o sea, con la suciedad. Si yo aplico el desinfectante
a una dosis como la que hemos dado sobre una superficie sucia, no va a cumplir seguramente el objetivo que tenemos, que es que desinfecte esa superficie. Es fundamental primero limpiar, después desinfectar, y obviamente, además está decir, no mezclar productos de limpieza y desinfección. Muchísimas gracias. Hay una pregunta en el chat que todavía no la contestamos porque va, así que es el uso de guantes. Terminamos aquí con el tema del baño, entonces, y vamos a pasar con el tema del personal según el protocolo. Y dice, deberá ser capacitado el personal en los contenidos del presente protocolo para implementarlo correctamente en forma previa a la reapertura del establecimiento. Nosotros sabemos que muchos de nuestros colegas han hecho las capacitaciones y justamente lo que estamos haciendo a través de esta charla es poner en conocimiento a todos ustedes y a aquellos que necesiten el certificado se les va a otorgar. El personal arribará a su trabajo, bueno, eso ya lo dijimos, caminando, en bicicleta, debe ser provisto de los elementos de protección personal necesarios, como pueden ser tapaboca, máscaras. También se sugiere tomar la temperatura a los empleados. Recuerden lo que decía Daniel de la importancia del registro. De nada sirve entonces tomar la temperatura porque sí, sino tener en cuenta el registro. Esto quiero destacarlo. Si en el lugar de trabajo se presentan síntomas asociados al COVID-19, el trabajador está obligado a informarlo a sus empleadores, quienes seguirán con el protocolo correspondiente ante esa situación según lo dispuesto por la autoridad sanitaria. Recuerden que es por el cuidado de ustedes y el cuidado de nuestros clientes, por eso es tan importante. Y si el empleado tiene síntomas y está en su domicilio, no asistir al lugar de trabajo, sino comunicarlo inmediatamente a su médico de cabecera, pero no movilizarse al lugar de trabajo. En todos los puestos se deberán usar tapaboca durante toda la jornada laboral. En los puestos de caja y barra, además del tapabocas, se sugiere las máscaras, ¿sí? Para todos los puestos del restaurante se sugiere evitar el uso de guantes. Ahí, si querés hacer alguna sugerencia, Daniel. Bueno, sí, volvemos a la prepandemia y a la pandemia. En realidad es fundamental el tema de la conciencia en el lavado de las manos, ¿sí? Si antes de la pandemia era fundamental el lavado de manos con una cierta frecuencia, como corresponde y demás, ahora con más razón, sabiendo que el agua y el jabón utilizada como corresponde es una herramienta para eliminar ese virus. ¿Por qué el tema del guante? Y esto es también prepandemia. El guante pareciera que nos da una sensación de seguridad. Me pongo el guante y ya puedo empezar a tocar todo. No importa que esté tocando, el tacho de la basura, abro esto, tal, tengo el guante puesto. Y en realidad se pierde, ¿sí?, el objetivo de la higienización correcta de las manos cuando yo estoy tocando con el guante todo. Si yo comparo el uso del guante con el no uso del guante, la frecuencia del lavado debería ser la misma. Y yo les aseguro que cuando usan el guante, no lavan con la frecuencia que deberían lavarse. Entonces, si yo estoy con la mano y toco el tacho de la basura, mi mano me está indicando que me tengo que lavar como corresponde. Si tengo el guante, ¿qué debería hacer? Lavar el guante, tirar el guante, cambiar el guante, y después viene los titulares de la empresa y dice, llevo cajas gastadas de guantes descartables porque no lo usan como corresponde. Tenemos que hacernos el hábito de lavarnos las manos con agua y jabón y ser conscientes de lo que estamos tocando. Por eso es la recomendación de que es preferible no utilizar el guante, ¿sí?, para que seamos conscientes de la necesidad del lavado de manos. Clarísimo. También continúa el protocolo comentando que el uniforme debe colocarse en el establecimiento. Y esto también, como decía Daniel, no es de ahora por la pandemia. Esto siempre fue así, solamente que a veces por una cuestión de edad uno viene con la chaqueta puesta o con la ropa de trabajo puesta. Esto es muy importante. Dice, cada empleado deberá contar con un uniforme y zapatos en el lugar de trabajo, el cual debe mantener en condiciones óptimas de limpieza para colocarse al momento de ingresar
al establecimiento luego de realizar su higiene personal. Bueno, hemos hablado de la importancia de la frecuencia del lavado de manos y también se sugiere restringir el uso de celulares en la zona de trabajo. En caso de necesidad de urgencia, realizar entonces la correspondiente limpieza de manos. Con respecto a la limpieza y desinfección en cuanto a los baños, en cuanto a los residuos, dice así: se deberá disponer de personal exclusivo para realizar las tareas de desinfección y limpieza de salón, baño, recepción de proveedores y retiros de residuos, independiente del servicio de salón y cocina. Eso también siempre ha sido así. La persona que está elaborando alimentos o que está manipulando elementos del servicio no debe limpiar ni sanitizar entonces baños ni tampoco el tema de los residuos. Se debe resguardar la integridad física de los trabajadores, evitando hacinamiento. Siempre mantener el distanciamiento social entre los compañeros de trabajo. No compartir herramientas o elementos de trabajo e higienizarlo frecuentemente. Por eso es que anteriormente les mencionaba que es muy positivo que cada uno tenga sus elementos de trabajo, sea destapadores, lapiceras, alcusas, de uso personal de cada mozo. El trabajador, antes de retomar a sus tareas, debe llenar una declaración jurada de salud que también se adjunta en el protocolo. Y recordemos, como decía Daniel, la importancia del registro. ¿Sí? Bien, hasta ahí entonces hemos visto lo que son los detalles del salón, baños, personal. ¿Alguien tiene consulta para Aldo o para Daniel? Si no, seguimos entonces con proveedores y cocina. Bien, en cuanto a los proveedores, se dispondrá de un horario de recepción de proveedores desde las 7 a las 13 horas. Cada local deberá tomar los recaudos para dar turnos a los distintos proveedores con el fin de evitar la superposición. Cada proveedor deberá tener de 2 metros, siempre así, y entregar la mercadería, recuerden, con el tapaboca. La mercadería, esto es muy importante, deberá ser dejada en la puerta y el ingreso al local lo debe realizar el personal del establecimiento gastronómicos. Bueno, evitar el saludo con contacto físico. Y por último, en caso de que el personal externo sea el que realice la descarga, deberá asegurarse de que utilicen tapabocas, máscaras y mantener el distanciamiento físico. Se les debe entregar un desinfectante para manos, para que se higienicen sus manos antes de pasar tantos documentos, cuando entregamos un recibo o la firma de algún comprobante, para regular la mercadería que se debe entregar. El personal que recibe la mercadería debe utilizar también tapabocas, máscaras. Bueno, es reiterativo el uso opcional de los guantes en ese caso o eliminarlos, siempre lavarse las manos frecuentemente. Se deben desinfectar los empaques externos de los alimentos, también con solución de base de alcohol o lavandina, como mencionaba Daniel, con la detallada disolución. Por último, me gustaría también, si Daniel podés darnos algunas sugerencias más en cuanto o consejos al personal gastronómico para mantener alimentos inocuos. Bueno, este bendito virus no eliminó a las bacterias que tenemos en la cocina normalmente. No las ataca. O sea que seguimos teniendo la posibilidad de tener intoxicaciones alimentarias en nuestra cocina. Podemos tener salmonela, estafilococo, cualquiera de los microorganismos. Este virus no los mató, ni los eliminó, ni los cohibió. Están presentes igual que siempre. Entonces, es fundamental respetar las buenas prácticas de manipulación en la elaboración de alimentos. Una mirada, si logran seguirme con el pensamiento. Supongamos que este virus, ¿sí? Cuando una persona estornuda o tose, sale como una nube, y esa nube fuera de harina, ¿bien? Veríamos las superficies manchadas con harina. Entonces tocamos con la mano y como estamos viendo que nos estamos contaminando con esa harina, entre comillas, vamos a lavarnos las manos. Recibimos la documentación del proveedor y vemos que tiene harina. Vamos a lavarnos las manos.
estos ejercicios, esto que nos está pidiendo los epidemiólogos que están en este tema, es justamente eso, tomar conciencia que existe la posibilidad que en cada una de estas prácticas, ¿sí?, nos estamos contaminando con este virus y que se elimina con el lavado de manos. Y un detalle muy importante con el uso del barbijo y demás. No va a entrar por la mano el virus, va a entrar por las mucosas. Entonces, si yo toco algo y me toco los ojos, existe la posibilidad de que me contamine. Si yo toco algo y me acomodo por debajo del barbijo, me toco la nariz o la boca, existe la posibilidad de que me contamine. Entonces, es muy importante tener en cuenta que, por más que tenga el barbijo, mi actitud debe ser la de tratar de no tocarme ojos, nariz y boca y lavarme con frecuencia las manos. Para no desviarme del tema de los alimentos, recordar que todo lo que hagamos en función de obtener un alimento inocuo, las temperaturas de cocción adecuadas, las temperaturas de enfriamiento adecuadas, las temperaturas de mantenimiento adecuadas, ¿sí?, son fundamentales para evitar intoxicaciones alimentarias. Yo les digo, sigo recibiendo alertas epidemiológicas de síndrome urémico hemolítico, de sigelosis y de salmonelosis hoy. O sea, esto no cambió porque tenemos el coronavirus dando vueltas. Entonces, aprovechemos esta situación para sacar un beneficio colateral, que es tomar conciencia de lo importante del lavado de manos, de los procedimientos de saneamiento, ¿sí?, y a esto sumarle las buenas prácticas de manipulación en la elaboración de alimentos. Tampoco queremos intoxicar a nuestros clientes. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden que estas temáticas siguen estando vigentes más allá de esta situación que hoy tenemos por el COVID. Hay algunas preguntas que me gustaría, si podés contestar, Aldo, que está vinculados. ¿Cuál es el horario para aquellos establecimientos que trabajan en el turno tarde-noche? Ya que los proveedores teníamos el horario de la mañana. ¿Podemos contestar esa pregunta? ¿Estás por ahí, Aldo? Bueno, hasta el momento, de acuerdo a lo determinado, seguimos la aplicación del decreto 660, donde menciona que tiene que ser de las 7 de la mañana a 13 horas. Estamos esperando una modificación para darle una solución a aquellos proveedores que tienen alguna mercadería que pueden ser alcanzada al lugar de restaurante o a los lugares de venta en el transcurso de la tarde para evitar cualquier clase de contaminación y demás. Bien, y la otra pregunta, Aldo, que habla sobre los menores, ya que es una sugerencia en realidad lo de las personas mayores de 60 años y los menores. ¿Qué recomendación le puedes dar a los colegas en ese caso sobre el ingreso de mayores y menores a los establecimientos? Bueno, con respecto al tema ese, queda bien en claro que las personas mayores de 60 años no pueden concurrir a los lugares. Se verá o tendrán que tener muy en cuenta y dejarlo muy aclarado si llega a concurrir o llegan a permitir que se cumplimente eso. Y sobre lo que es los niños o menores de edad, hasta el momento no tenemos ningún tipo de autorización dado de Mendoza. Bien. Bueno, lo que hemos querido hacer con esta capacitación es poner en conocimiento este protocolo de la mano de los expertos, de nuestras autoridades, y también queríamos mencionar un caso de éxito que es el de Mariano Martín, que del bodegón. Quiero que nos cuentes, Mariano, cómo ha sido tu experiencia en esta época en la gastronomía. ¿Estás por ahí, Mariano, para que nos cuentes un poco? Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por sumarse a la capacitación. La verdad que muy felices desde la Cámara, toda la concurrencia que hemos tenido, a las autoridades también que nos han estado capacitando y sacando algunas dudas. En mi caso en particular, tuve la suerte de poder seguir trabajando con el modelo de delivery, así como todos pudieron, pero bueno,
Hubo una realidad que muchos se dejaron vencer por el miedo y la situación que no sabíamos para dónde íbamos y cómo iba a reaccionar todo esto, y pensábamos que iba a ser mucho más corto de lo que realmente fue. Por suerte, sacando algo positivo dentro de tanta situación negativa, es que esta situación yo creo que nos va a hacer mejorar como destino, porque vamos a tener, como estaban diciendo ahí las autoridades, no son más, son cosas que realmente teníamos que estar haciendo previo a esta pandemia, son protocolos que tendríamos que haber estado haciendo, que tenemos que estar haciendo, y la verdad que vernos obligados a hacerlo es una buena manera de empezar a mejorar como producto individualmente, para después ser un producto unido, que obviamente es la imagen de San Rafael. Obviamente todos sabemos que San Rafael hoy tiene nombre propio y peso propio a nivel nacional, y la verdad que estar preparándonos, todas las cámaras han estado trabajando arduamente para que el destino sea seguro, para que todos estemos capacitados, y también obviamente para que todos podamos cuidar nuestra fuente de trabajo, que hoy en día obviamente se ha visto tan afectada a nivel económico y a nivel laboral, y ser conscientes del cuidado que tenemos que tener, tanto, bueno, desde mi lado propietario del local, cuidando a todo mi personal, y obviamente de esa manera poder cuidar a los clientes y cuidar nuestra fuente laboral, como había dicho. En mi caso aplicamos todas estas medidas apenas sucedió lo de la pandemia. Por suerte estamos trabajando con una gran profesional, que es una bromatóloga, Andrea, que también ahí la vi presente también en la capacitación, una excelente profesional, y pudimos adaptarnos rápidamente a todas las medidas, proteger a todo nuestro personal. Se habilitó un espacio especial para que tuvieran su vestuario, para que se pudieran cambiar en el lugar, como dice ahora el protocolo, para que se utilicen tapabocas. Bueno, toda la gente del personal de delivery también estuvo a la altura, se trabajó con vehículos para estar más protegidos también, usando desinfectantes. Cuando entregaban los productos a los clientes, se le pedía que se hiciera el pago, si era en efectivo, que lo depositaran en una bolsa para que no tuvieran contacto con el efectivo. Y bueno, todo, más o menos todo lo que se ha estado hablando durante toda esta charla, y lo que obviamente todos sabemos, porque obviamente hay una sobreinformación de todo, pero bueno, creo que lo importante es seguir adelante, seguir con el destino San Rafael, que es lo más fundamental de todo, y que hoy en día el turismo es una de las principales fuentes de ingreso de nuestro departamento, y es fundamental cuidarlo. Así que bueno, agradecerles, y bueno, muchas gracias por estar presentes. Gracias, Mariano. Bueno, en lo personal, agradecer a Daniel Rabino, que ha estado presente, a Aldo, a Mónica, obviamente a nuestro equipo de la Cámara, y decirles que es muy importante que contemos justamente con las autoridades, porque para nosotros es un acompañamiento tanto de las autoridades como para el sector. Desde nuestras cocinas siempre tenemos que tener alimentos inocuos, y creo que a través de las distintas escuelas de cocina, de las distintas entidades, podemos trabajar de una manera adecuada. Así que invitarlos a todos a que se sumen a estas actividades. Y te dejo la palabra, Claudia, para hacer el cierre. Bueno, la verdad que quiero agradecer nuevamente. Perdón, Sarmiento necesita hablar algo referente a lo que estábamos terminando de conversar. Perfecto, sí. Adelante. Claudia, ¿me escuchaste? Sí, Aldo. Bueno, adelante. En primer lugar, como director de inspección, agradecer la gran colaboración que hemos tenido de la aplicación de este decreto, en la cual han participado todos los dueños de restaurante, que es el famoso decreto 660. Por supuesto, siempre hemos buscado de intentar ir dándole las soluciones en forma rápida para poder que ellos
empezar a trabajar con toda nuestra comunidad. Yo solamente le pido y agradezco a aquellos que han dado cumplimiento a todas estas directivas y a aquellos que realmente todavía no cuentan o creen que pueden por ahí escaparse de esto que es colaborar para que estemos todos bien. Es importante de que le pongan el hombro como le han puesto la mayoría de la gente de restaurante, de repostería y de los bares, donde hemos estado trabajando noche por noche para ir observando y mirando cómo van cumplimentando todo lo que determina este decreto. Solamente agradecerles y decirles, bueno, estamos a su servicio y para lo que necesiten, saben que está la oficina nuestra a disposición de cualquiera de los dueños de estos establecimientos. No sé si alguien tiene algo más que agregar, Ana. ¿O hay alguna pregunta que responder? En cuanto a al protocolo, lo pueden bajar, ya puso Adriana ahí la dirección de la cámara, y los certificados pueden acercarse a la cámara, así que si querés hacer el cierre estaría bien. Bueno, nuevamente quiero agradecerles y decirles que estamos a disposición, que los invitamos a participar y que todos somos parte. Acá no importa de qué institución formamos parte, lo que realmente importa es que nuestro destino sea confiable y se reactive. Y eso la verdad que es responsabilidad de todos nosotros. Agradecer a los profesionales que nos acompañaron, que siempre nos acompañan, Rabino, Sarmiento, Robert, a ustedes muchas gracias por estar siempre y bueno, y por esta reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias.